Vamos a seguir viendo más parte de nuestro tema. Aquí vamos a hablar de la conducción económica. ¿Qué finalidad o qué quiere decir conducción económica? Son todas las técnicas de conducción que vamos a poner en marcha para consumir la menor cantidad posible de combustible. Conducción eficiente para no contaminar, ¿de acuerdo? Y para que el consumo, también en tu bolsillo, el consumo de combustible sea el menor y sobre todo para no contaminar, ser lo más eficientes posibles y lo menos contaminantes, ¿de acuerdo? No confundáis conducción económica o conducción eficiente con conducción preventiva. La conducción preventiva son las técnicas que pones en marcha para prevenir un accidente. Nosotros ahora hablamos de conducción eficiente, conducción eficaz, para que no consumas mucho combustible. Entre la conducción eficiente, pues se pueden llegar a ahorrar al año pues hasta 200 euros, si nada más que por la forma de conducir de una persona con respecto a otra. Siendo dos coches iguales, solo por unas pequeñas técnicas se ahorra combustible. Como por ejemplo, conducción eficiente es, si ves un semáforo en rojo, pues no acelerar para llegar al semáforo. Desde que lo ves, soltar el acelerador. Por lo tanto, el coche llega con la fuerza, con la propia inercia y no consume combustible. El consumo está unido a lo que tú acciones el acelerador. Si tú no tocas el acelerador no acciona la bomba inyector y por tanto no se consume combustible, ¿de acuerdo? Otra técnica de conducción eficiente, usar marchas largas. Por ejemplo, si para ir a 40 por hora puedo ir en segunda acelerando a tope, cuanto más aceleras más consume, cuanto más pisas el acelerador más consume. Puedes ir a tope acelerando en segunda o puedes ir en tercera sin tocar el acelerador. Todo lo que sea no tocar el acelerador equivale a que el coche vaya solo, equivale a no consumir combustible. Usar el volante y el acelerador y el freno lo más suavemente posible, porque los frenazos, acelerones, volantazos consumen combustible. En las bajadas, dejar que el coche vaya solo. En las subidas, usar una marcha que no tengas que pisar apenas el acelerador, una marcha más corta en la que el coche suba solo y que tú no tengas que pisar el acelerador. Todo lo que tiene que ver con el acelerador influye en el consumo. Consiste en no tocar el acelerador. Si yo no toco el acelerador, el consumo es cero. Otra manera, pues por ejemplo, llevar las ventanillas cerradas, porque así el aire tiene que romper una barrera o el coche tiene que romper una barrera de aire. Si llevo las ventanillas abiertas se producen turbulencias y se frena muchísimo al coche. Entonces, cuanto más cerradas sean las ventanillas cerradas, el aire salta mejor y se frena menos al coche. El mantenimiento también tiene que ser adecuado, es decir, el coche, para que consume menos, tiene que tener su aceite en perfectas condiciones y un buen aceite. El filtro del aire que esté limpio, porque si no le entra aire, le entra más gasolina. Si el aceite es malo, le cuesta más trabajo moverse al motor, por tanto tienes que pisar más el acelerador, por tanto consume más combustible. Es decir, que el mantenimiento del vehículo tiene que estar en perfectas condiciones. El buen mantenimiento y reglaje de los distintos sistemas del vehículo contribuye al ahorro de combustible, a un mayor rendimiento del motor y a un aumento de la seguridad. Por el contrario, una inadecuada puesta a punto incrementa el consumo y disminuye el rendimiento. Por otra parte, la mayoría de los accidentes de tráfico, una parte de los accidentes son debidos a fallos humanos. Entre un 2 y un 6% son a fallos del vehículo, perdón. Mira, te voy a decir, entre el 90% de los fallos de los accidentes son por fallos humanos, un 5% por fallos de la vía y un 5% por fallos del vehículo. No son cifras muy exactas, pero entre un 2 y un 7 fallos del vehículo. Si te dicen entre un 60 y un 2 y un 7, pues claro, fallos del vehículo entre un 2 y un 7. Que es más fácil de aprender. Medidas para ahorrar combustible.
Revisar periódicamente el filtro del aire y sustituirlo cuando esté deteriorado. No cargar el coche en exceso. Si el coche va muy cargado, pesa más, por lo tanto, pisas más el acelerador, por lo tanto, aumenta el consumo. Y no modificar su aerodinámica. Si llevo cosas, si abro las ventanillas, es menos aerodinámico. El aire entra dentro, produce turbulencias y se frena. O si llevo cosas en la vaca, en la parte de arriba del techo, se frena más, por lo tanto, piso más el acelerador, por lo tanto, aumenta el consumo. Evitar circular con una presión de inflado inferior. Si llevas poco aire, se frena más, por lo tanto, se frena más porque las ruedas son más gorditas, por lo tanto, tú tienes que pisar más el acelerador, por lo tanto, aumenta el consumo. No llenar el depósito al máximo, porque si lo llenas al máximo, el depósito de combustible tiene respiraderos y entonces se va derramando la gasolina. Has pagado gasolina y encima la estás perdiendo. Reglar el ralentí del motor y que esté fijado con el fabricante. El ralentí es, cuando el motor funciona a ralentí, funciona él solo, sin que le estamos acelerando, porque le van cayendo gotitas para mantenerlo funcionando. Entonces hay veces que a lo mejor se te cala un poco y te dicen súbele el ralentí, se le da a un tornillito en el carburador, el que tenía antes, o ahora que la bomba inyectora funcione, que le entre más gasolina o más gasoil, y le hacemos que le entre más gasolina o más gasoil, pero le subimos el ralentí. A ver, si no es necesario, tener el motor arrancado en un semáforo en rojo no sirve de nada. De hecho, ahora los coches nuevos tienen el stop start o start stop, depende del fabricante, ¿de acuerdo? Que lo para en las detenciones para evitar estar consumiendo combustible y estar evitando contaminando. La aerodinámica es la ciencia que estudia el comportamiento del coche en un túnel de aire. Si se rompe la aerodinámica, ten en cuenta que el coche tiene que mover en un segundo 66.000 litros de aire. ¿De acuerdo? Entonces, 66 toneladas de aire las tiene que quitar de en medio para hacerse un hueco. Es decir, el aire frena un 60% al coche. Si el coche estuviera en la luna, donde no hay aire, solamente gastaríamos un 40% de combustible. Por lo tanto, los coches tienen que estar diseñados por fuera de manera que rompan la barrera del aire sin problemas. Pero si nosotros hacemos que el coche sea poco aerodinámico, el aire frenará más el coche, por lo tanto se frena más, tú pisas más el acelerador, por lo tanto consumes más. ¿Y qué puede hacer que el coche sea poco aerodinámico? Pues ir con las ventanillas abiertas, porque he dicho que entra el aire, se producen turbulencias, transportar cosas en la vaca, cargar el coche en exceso o circular, porque al cargar el coche en exceso se levanta de la parte delantera, entonces deja de ser aerodinámico, o circular con la vaca instalada aunque vaya sin carga. Medidas que favorecen el ahorro: conducir a velocidad moderada, a más de 100 se consume un 35% más de combustible, evitar dar acelerones en vacío. En un semáforo en rojo no haces lo que hace el conductor de un ciclomotor, pegar acelerones rum, 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 para hacer bonito. No, porque esos acelerones estás consumiendo combustible y no sirven para nada. No bajar las pendientes en punto muerto. A ver, hay gente que por ahorrar dice, vale, pongo punto muerto y como el coche, las ruedas son redondas, que baje él solo. Pero piensa que esto pesa 1000 kilos o 1500 kilos. ¿Cómo vas a dejar que un patinete vaya en caída libre cuesta abajo? Cuando quieres llegar a frenar, porque se ha embalado tanto, es imposible pararlo. O sea que no se bajan las pendientes en punto muerto. Se baja siempre con una marcha engranada. Parar el motor en las detenciones prolongadas. Es decir, si tu coche tiene start-stop, en cuanto se pone punto muerto, se para el motor. Y al pisar embrague o mover el volante se arranca. Si no lo tiene, pues en una detención prolongada paras el motor y así ese motor, ese gasoil o esa gasolina que estamos usando, que no sirve para nada porque el motor está parado en una caravana, pues
está contaminando. Si paramos el motor, no contaminamos y no gastamos. Y no pegar ni acelerones, ni frenazos, ni volantazos. Técnicas de conducción eficiente. Por ejemplo, inicio de la marcha. Una de las técnicas de conducción eficiente establece que al arrancar no debes de acelerar. En los coches de gasolina se recomienda iniciar la marcha inmediatamente después de arrancar y sin acelerones. En los coches diésel es conveniente esperar unos segundos para poner el coche en marcha para que se caliente, ¿de acuerdo? Pero sin pegar acelerones. Utilizar marchas largas. Cuanto más largas, menos consume. Es decir, para ir en quinta, vamos a empezar por la primera. La primera es para ir entre 10 y 20. La segunda entre 20 y 40. La tercera para ir a 20. En primera pongo la segunda. La segunda es para ir entre 20 y 40. Para ir a 40 y la tercera entre 40 y 60. Para ir a 40 puedo ir en segunda o en tercera. Mejor la tercera, porque así va solo y no piso el acelerador. La tercera es para ir entre 40 y 60 y la quinta entre 60 y 80. Para ir a 60, mejor la cuarta que la tercera. La quinta es para ir entre 80 y 100 y la cuarta entre 60 y 80. Para ir a 80, mejor la quinta que la cuarta. La sexta es para ir a más de 100. Se puede ir a 100 en quinta, pero se puede ir a 100 en sexta. Mejor la sexta. ¿Vale? Es decir, cuanto más larga, menos consume. En un coche con cambio automático lo hace él solo, ¿vale? El cambio de marcha. O sea que actualmente los coches con cambios automáticos, como el cambio lo hace él solo, consumen menos combustible. Medidas adicionales. Mantener la velocidad constante, no pegar acelerones ni frenazos. No te acerques al de delante para luego frenar. Mantén la distancia de seguridad y ve acelerando suavemente y frenando suavemente. No pises el embrague si no es estrictamente necesario. Si vas a más de 20 no lo pises porque si no el coche se embala. Y regular la temperatura del habitáculo que esté entre 20 y 23 grados. No hace falta que esté a más. Contaminación ambiental, el catalizador. Bueno, dentro del motor, en el sistema de escape, cuando nosotros quemamos la gasolina tenemos que sacar los gases al exterior a través del sistema de escape. Salen los gases al tubo de escape, llegan a un silenciador que silencia las explosiones y de ahí sale al exterior. Pues bien, antes de salir al exterior pasa a través de una pieza que es como un filtro que se llama catalizador, que los hidrocarburos, monóxido de carbono y nitratos que entran se van a convertir en agua o dióxido de carbono, que son menos contaminantes, ¿de acuerdo? Esta es la finalidad del catalizador, dejar dentro del mismo las partículas nocivas. La contaminación acústica. La ley dice que está prohibido que el coche circule con una contaminación atmosférica por encima de los niveles adecuados. Es decir, nosotros tenemos que tener el motor en perfectas condiciones, que no contamine en exceso la atmósfera, que por eso la primera prueba cuando pasas a la ITV es que te miran pues el nivel de contaminación que tiene tu coche. Pero también está prohibido hacer contaminación acústica. Los niveles de ruido de nuestro motor también tienen que estar insonorizados. De hecho, el motor está revestido por piezas para evitar que haga mucho ruido, ¿de acuerdo? Porque también se tiene que evitar la contaminación acústica, que también por ese motivo está prohibido usar el claxon más que en caso para evitar un accidente. Y en carretera, como excepciones, se puede usar para evitar un accidente. En carretera donde hay menos gente lo podemos usar para decirle al de delante que queremos adelantar, ¿de acuerdo? Es decir, los casos de usar el claxon también son muy pocos, ¿de acuerdo? Herramientas necesarias para llevar en nuestro coche. Pues para llegar en nuestro coche tenemos que llevar una rueda de repuesto y herramientas para su cambio, la señal V16
Esto es la llave, este es el gato y aquí la rueda de repuesto. O un sistema, un kit sustitutivo, que es una botellita que le mete una especie de espuma e infla la rueda. Un chaleco, que no lo tendremos que poner si nos bajamos del coche en carretera, y la luz V16, que sustituye a los triángulos. El triángulo, los chalecos se tienen que ver se tienen que usar siempre que circules, que te bajes del coche en carretera, y se tienen que ver desde 150 metros. También lo tienen que usar los peatones cuando vayan circulando por carretera en vías interurbanas de noche, y los conductores de bicicletas cuando vayan de noche también por vías interurbanas, aparte del casco, tienen que llevar elementos retroreflectantes, vamos, por ejemplo, un chaleco. Bueno, pues con esto ya hemos acabado este tema. El próximo día verás el tema 16.